Shalom una vez más. Esta vez hablaremos acerca de lo que son los idiomas. En primera, pregúntate por qué quieres aprender tal o cual idioma. Hoy en día existe hay muchas personas que son políglotas, no solamente bilingües, sino políglotas, es decir, que hablan más de un idioma. Si tú quieres aprender el inglés, francés, el idioma que tú quieras, pregúntate por qué razón lo quieres aprender. Hoy en día aquí en México es muy común que mucha gente hable inglés y el español. ¿Por qué? Porque es un idioma de inglés, lógicamente, que abre puertas, que es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Comercialmente hablando es un idioma muy usado. Inclusive hay gente de habla extranjera que también habla el inglés, personas que hablan ruso, que es su idioma nativo, y también habla inglés. Hay personas que hablan francés y también hablan inglés. Entonces es muy común ver personas que hablan el español, que es su idioma natal, y también hablan inglés, ¿no? No solamente en inglés, puedes hablar ruso si quieres, italiano, francés, el idioma que tú quieres o que necesitas. Pero si vas a hablar, pregúntate por qué realmente quieres estudiar este idioma. Para quedar bien con alguien, por cuestiones de trabajo, por cuestiones comerciales, porque vas a ir a tal lugar a visitar. A lo mejor te salió un premio para ir a tal lugar, a un evento deportivo, y en ese lugar hablan ruso y quieres aprender ruso. Ahora que pasó el mundial, o quieres aprender el idioma que tú quieras, pero pregúntate por qué. Porque si no te preguntas por qué, de pronto vas a estudiarlo y no va a haber motivación para seguir haciéndolo. Siguiente punto. En base a la primera pregunta, procura tener alguien con quien practicar. Es decir, lo más correcto es ir a una escuela. En la escuela te enseñan pronunciación y escritura, pero si tú quieres ser autodidacta, trata de tener a alguien que hable ese idioma y practicar con ello, porque a lo mejor hay palabras que tú crees pronunciar correctamente, pero la otra persona te va a decir. Simple y sencillamente vemos muchos ejemplos aún en el idioma español. Por ejemplo, digo obtener, lo decimos con B o con P. Hay quienes dicen, no, pues obtener u obtener. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Entre nosotros ocupamos muchos errores al momento de expresarnos. Hace no mucho tiempo existía un comercial que decía acerca de un partido de fútbol, que decía que eso era expulsación y la palabra correcta era expulsión. Sin embargo, hay personas que se quedan con esos dichos y no corrigen ese error. Entonces, aún entre nuestro propio idioma, hay ocasiones en las que tenemos errores, hay que corregirlos, hay que ver a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda decir qué es y qué no es correcto y por qué es. Siguiente punto, aprende las palabras más utilizadas, frases, números o herramientas para que exista una motivación a seguir. Es decir, si tú quieres aprender, pongamos el inglés de manera autodidacta, estamos hablando de una manera autodidacta, es decir, si tú quieres aprenderlo por tu propia cuenta, pues lógicamente busca alguna frase que te llegue a motivar. A lo mejor te gusta el francés porque se te hace una lengua muy romántica, se le llaman lenguas romances. Pues aprendes alguna palabra en francés que digas, ay no, ¿cómo se diría en francés amor mío, ¿no? Entonces busca la palabra, la traducción, y lo vas pronunciando, ¿no? Entonces,
trata de tener una amplia gama de palabras, vele aumentando poco a poco esas frases de tal manera que tú puedas aprender tal cual idioma. Entonces de pronto aprendes cómo se dice, cómo estás, qué tal, buenos días, buenas tardes, etcétera. Entonces aprendes el idioma y lo vas aprendiendo muy poco a poco con algunas frases que a lo mejor se te hacen divertidas y poco a poco vas añadiendo más y más frases. Puedes ser autodidacta, pero es mejor cuando tienes a alguien con quien practicar o quien te corrija los problemas de pronunciación, lo que veíamos hace rato, que si tú quieres hablar un idioma no hay como alguien que te vaya corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, no, primeramente Yeshua, y te van a decir, Yeshua significa salvación, pero si tú quieres decir salvación, dices Yeshua, que es diferente, entonces ya vas aprendiendo algunas palabras, ¿no? Entonces, algunas correcciones. Es normal que cometas errores, pero si hay alguien que te corrija, tú ya vas viendo, no se dice Ichepatirinich, se dice Ishvashtirinich. Por ejemplo, no entiendo en alemán. Y así hay muchos ejemplos. Habrá alguien que te pueda corregir. Si puedes, adelante. Si no, trata de buscar lugares en YouTube o en otros lados donde hayan videos que escuches cuál es la pronunciación. Es muy común que de pronto veas una palabra y dices, yo la pronunciaría así, lechú, y a lo mejor es lejú, pero hay gente que no ocupa bien la gramática. Aprende primero la pronunciación y reglas orales y luego las gramaticales o escritura. Es decir, primero aprendes a hablar, como dice Quick Learning, aprendes a hablar y después aprendes a escribir. Hay un video que yo llego a ver que se llama, un video musical, Lejurle Danilani Adonai. Entonces, si tú lo buscas, no vas a encontrar como Lejú, vas a encontrar como Lechú. Entonces, a veces hay cierta confusión. Trata de apegarte más a la pronunciación y después a la escritura. Lógicamente, por ejemplo, en el caso del hebreo, pues las escrituras son diferentes. En el caso del ruso, hay palabras letras que no conoces, es otro tipo de palabra. Siguiente punto. Puedes aprender canciones o frases que te gusten y pronuncies constantemente como práctica. Hay personas que han llegado a aprender algún idioma por medio de esas canciones. Conocí a una persona que sabía hablar inglés porque le gustaban los Beatles y cantaba sus canciones de John Lennon y de todos estos cantantes ingleses, y de pronto cuando menos lo piensa su repertorio va aumentando y ya no es unas cuantas palabras, sino ya son más palabras. ¿Por qué? Porque las canta, las repetía constantemente, él sabía o él las había traducido, porque lógicamente si te gusta una canción quieres aprender el significado. Hoy en día la tecnología es tal que podemos ver Google Traductor y ahí encontraremos muchas de las palabras que queremos o frases que nos gustaría aprender, irlas escuchando e irlas pronunciando, ¿no? Sé constante en la práctica, pues no tiene caso aprender algo que después ya no utilizarás. Hay veces que ocupamos palabras que están de pronto de moda y dejas de ocuparla porque no hay motivación, por X o Y razón. Lógicamente eso se va al olvido. Procura que si vas a aprender un idioma, tratarlo de usar lo más seguido, no de vez en cuando, sino lo más seguido, para que no se te olvide. Hay palabras que se llegan a olvidar, hay palabras que te pueden llegar a confundir, pero trata de practicar constantemente para que no se te olvide las palabras. Puedes aprender los idiomas que quieras, pero es recomendable aprender los más fáciles y después los más difíciles
como en el español, que puedes aprender primero el portugués por su similitud, luego el italiano, luego el francés y después el inglés y así sucesivamente. Hay personas que de habla inglesa aprenden más fácil el alemán que el ruso o que otro idioma. ¿Por qué? Porque el alemán y el ruso tienen muchas palabras muy similares, tienen las mismas bases, así como el portugués y el español, el italiano y el francés provienen del latín, también el alemán y el inglés provienen de otra lengua. Lenguas madres, que es diferente a las lenguas maternas. La lengua materna es aquella que tú hablas de nacimiento, pero la lengua madre es aquella que de ahí se derivan varias lenguas. Entonces, por ejemplo, las personas que hablamos español nos va a ser más fácil aprender portugués porque hay mucha similitud con el portugués y ya después vas a ir aprendiendo otras palabras, ¿no? En italiano o en francés. Entonces procura llevártela, bueno, si quieres ser políglota, las palabras, los idiomas más similares a tu lengua para poder aprender más idiomas, ¿no? Cuando una mala pronunciación o escritura no es corregida a tiempo, entonces será más difícil superarla. Por ello, corrige los problemas de pronunciación o escritura en cuanto estos se presenten. A veces creemos que la pronunciación correcta de tal cual palabra es la que decimos que es la indicada, sin embargo, luego nos damos cuenta que realmente pronunciamos durante mucho tiempo mal una palabra y es ahí cuando nos damos de tope porque queremos corregirla, pero nos cuesta trabajo porque ya de pronto adquirimos ese vicio de pronunciar mal la palabra. Entonces, si no corregimos a tiempo la pronunciación de alguna palabra, lógicamente pues nos va a costar más trabajo después. Como décimo y último punto, si vas a usar un tutorial en línea, no olvides ver varios, pues aún entre regiones hay diferencias de pronunciación y así puedes hacerlo lo más correctamente posible y no quedarte con acentos de personas que hablan un idioma en específico, pero que en otras regiones las pronunciaciones varían. Volvemos a un ejemplo muy básico. En Estados Unidos es muy común que las personas del sur hablen diferentes a las del norte. No vamos muy lejos. Aquí en México hay personas que de costa hablan diferente que las norteñas y los chilangos hablamos diferentes que las personas que de otros lados. Entonces procura también irle buscando para que no te enfoques en una sola pronunciación, porque habrá gente que hay tutoriales en los cuales te van a decir cómo hablar tal cual idiomas y sin embargo lo hacen a su manera o a su estilo y hay que buscar un estilo neutro para que la gente nos entienda, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no tenemos acentos, en la capital más bien, no tenemos acentos, entonces es más fácil comprender a otras personas de otros acentos que una persona que de pronto, ¿qué pasó? Sí, tiene un acento y de pronto es más difícil comprenderlo. Entonces, buscar no solamente uno, sino dos o más tutoriales para que en base a ello puedas hacer tus propias conclusiones y decir las palabras lo más acertado posible al idioma que estás viendo. Esto de los idiomas es un tema bastante amplio, pero hasta aquí serían las bases más importantes de ello. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos para el siguiente capítulo.